con todo. A ver, si ahí me ve mejor mi querida Ceci, que me dice que la calidad es la que a veces sufre. ¿Ya? A ver si. Ah, muy bien. La querida Ceci me anda regañando, no se cree. Siempre anda buscando la excelencia y le mandamos un abrazo, un beso a la querida Ceci Vega. Iba a saludar primero al maestro Paco Cruz, pero hoy permíteme, Paco, saludar primero al señor guapo del momento, que todos preguntan, los pocos que no lo conocen, en Palacio Nacional, Vicente, ¿y quién es ese que desde Suiza en el 98? ¿Quién es ese señor al que hiciste referencia en la mañanera, de perfil así italiano, griego, que le puso una chinga a Raúl Salinas de Gortari desde los Alpes suizos? Seguramente se estaba tomando algún... Ya se me fue la... Ya llegaron los maestros Jaime Hernández y Paco Cruz. Yo quiero decirles aquí, ya fuera de WhatsApp y para entrar así con un tono más liviano, porque los temas están pesados, como siempre. Cuando yo voy ante la presidenta y le digo que estoy muy orgulloso del equipo de Sin Censura, estoy orgulloso desde Yael, que está encargada de las redes sociales, desde Cintia y Beto, que nos ayudan en producción para que se suba el contenido. Estoy orgulloso de Sexy, obviamente, que hace posible que transmitamos. Y estoy muy orgulloso de aprenderles, mi querido Jaime, mi querido Paco. Lo que le dije a la presidenta es cierto. La vida es muy generosa conmigo, porque aquí estamos hablándole a la gente con honestidad. Y ahora sí que de la mano de muchas de sus anécdotas, de muchas de sus experiencias como maestros. Y gracias, mi querido Jaime, porque, por cierto, no voy a decir quién, pero ya me llamaron para pedirme esa portada del periódico Excelsior y les digo, ¿a poco no está brutal? Cabroncísima, me escribieron. Ah, mira, ya sé si la puso en pantalla. Esta es la fotografía que me compartió Jaime y dije yo, de aquí soy papá, aunque se enoje Ricardo Salinas Pliego. Pero lo digo con mucho cariño, con mucho respeto. Ustedes saben que es que lo que estoy diciendo no solamente lo digo aquí para quedar bien ni como cebollazo, que espero que lo sientan, que es cuando hemos platicado en cortito, vean mi admiración, mi cariño y mi agradecimiento por cumplirle a esta audiencia, más allá de considerarme o considerarlos mis amigos, que le cumplamos a esta audiencia desde esta trayectoria que tienen. Mi querido Jaime Hernández, décadas. Ahora sí que con orgullo lo digo, décadas como corresponsal mexicano en el extranjero, como corresponsal de guerra, eh, fundador y conductor de su espacio en YouTube No Apto para Cínicos. Me imagino que tu compañera Hildy ni siquiera mencionó lo que dije en la mañanera ayer en No Apto para Cínicos, que se transmite a partir de la 1 de la tarde, para que lo busque y para que lo apoye. Y mi querido Paco, espero que no te vayas a ofender, porque hoy cambié el, 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 ¿cómo dicen? El orden de los factores no altera el producto, mi querido Eso. Paco. Más de 47 Vicente, años en el periodismo, el maestro Paco Cruz. ¿Cómo estás? Vicente, buenos días. Jaime, buenos días. No me ofendo. Fíjate lo que pasó ayer, después de que lo mencionaste en la mañanera. Sí, lo hiciste doblemente famoso y luego otra vez en la continuación de Sin Censura. Le escribí un mensaje para pedirle un favor y me dijo, estoy preparando No Apto para Cínicos. Deja que ver mi agenda a ver cómo ando. Así que pues, es la estrella del momento. Le dije, Jaime, no te preocupes. Discúlpame, pero yo entiendo que es la estrella del momento, así que Oye, me honor a quien imaginé, honor merece. me imaginé después de mencionar su trayectoria y su trabajo, en este caso en la mañanera, me lo imaginé, Paco, acuérdate, en la Feria del Libro. Deja de desconectar mis audífonos. Con paso de artista. Haciendo Con paso de artista. de la,
Fíjate, entré más temprano Te para, la, dije, te la estás disfrutando. a ver si puedo saludar a Jaime Hernández en este momento. No, no, la verdad es que, fíjense que mi madre querida, mi madre santa, que en paz descanse, siempre solía soltarme, ya saben, pullas para que yo no me creyera que era importante. Y me acuerdo que un día cuando la fui a visitar, estaba, me había peleado, ya no me acuerdo con quién me había peleado, con quién porque ya ven que muchos medios son muy puñeteros y uno después de que uno se juega la vida haciendo coberturas, te tiran, ¿no? Te despiden. Y me acuerdo que un día fui a visitar a Tijuana y estaba yo, mi madre tenía una casita que contemplaba, que miraba hacia el al Mar de Cortés. Y estaba yo pensativo, ¿no? Perdido en mis pensamientos. Y mi madre se acerca preocupada y me dice, hijo, no te preocupes. Un día de estos vas a ser tan famoso como Lolita Ayala. Dije: "Ay, mamá, por favor, no me digas eso. Sí, vas a ser más importante y popular que Lolita Ayala". Y desde entonces, hijo mano, digo, mi mamá, qué forma porque ya sabes, mi madre pertenece a esta generación de mujeres, sacrificadas, muy esforzadas, que cuando tenía tiempo veía Televisa todo el tiempo, las telenovelas, todo. Y claro, sus modelos los heroínas, los héroes de los medios de comunicación eran Jacobo Saludowski, Lolita Ayala, todos estos, ¿no? Y cuando me dije: "Hijo", sentí que me daba una patada en el estómago, pero yo sabía que mi madre lo hacía con buena intención. Así es que, mientras yo no supere la leyenda de Lolita Ayala, pues, es la forma de curarme en esa humildad para no creerme, porque yo no suelo creerme, pero no, se agradece muchísimo porque, por primera vez la historia me está haciendo justicia, porque ya estuvo suave de que solamente el maestro Paco Cruz brille con luz propia, se le lancen las fans en las ferias del libro, las colas que se le hacen son enormes para que firme sus libros el maestro Paco Cruz, y nos eclipsa a Ya todos. estás escribiendo el tuyo, ya estás Sí, escribiendo el tuyo. eso sí. Y a partir de ayer, en honor a tu mamá, pues estás así de llegarle a Lolita Ayala. A nada, pero Oigan, fíjate, pero ayer ya, me lo imaginé comiendo macarrones en los Alpes, allá donde estaba escribiendo. dice, nos vamos a chingar hoy a Raúl Salinas de Gortari. Y luego que te dicen, primera plana, puta, a huevo, cabrones. Desde los Alpes suizos, primera plana, 8 columnas en Excelsior. Y No, Ni casi, Lolita oye, Ayala. oye, y casi digo, y por cierto era del Excelsior, del otro Excelsior, no del sí. Excelsior de ahora, pero como tenía Páramo a un lado, dije, no me vaya a dar un zape ahí a un lado. No, pero Oye, fíjate que es interesante contar la historia detrás de esa historia, de esas 8 columnas, porque resulta ser que evidentemente en aquel entonces todo el mundo sabía de la investigación que conducía Carla del Ponte, y un ejército de investigadores súper, no, son gente que el grupo que comandaba Carlos del Ponte eran expertos en lavado de dinero por ser Suiza, ¿no? Y ellos eran expertos en lavado de dinero, sabían cómo los más ricos del planeta esconden recursos. Y entonces me acuerdo que yo tenía una cita concertada con Carla del Ponte y sus investigadores, y el Excelsior en aquel entonces estaba acostumbrado a mandarme la orden así al cuarto para las 2, al cuarto para las 2. Y entonces me acuerdo que la noche anterior a que yo tenía esa cita, me llaman desde México y me dicen: "Oye, que te vayas corriendo a Berna porque, se van a dar a conocer los resultados de la investigación". Digo: "No, pero ¿cómo joden? ¿Por qué me envían a esta hora apenas de la noche? No tengo vuelo, tengo a ver cómo consigo un vuelo para hacer conexión", porque no había vuelo directo a Berna. Y me acuerdo que conseguí una conexión París-Berna, ¿no? Era Madrid, porque estaba basado en Madrid, Madrid-París, París-Berna. Y me pasó lo que siempre me pasaba en mis pesadillas recurrentes. En mis pesadillas recurrentes, porque yo en aquella época viajaba un montón, viajaba casi cada semana.
Y una de mis pesadillas recurrentes era que perdía el vuelo en mis pesadillas, ¿no? Bueno, ese día se me hizo realidad esa pinche pesadilla porque porque hubo una tormenta de nieve muy, muy fuerte en Suiza. Entonces hubo retraso en los vuelos, hubo un desmadre en el espacio aéreo europeo. Entonces salgo de Madrid con retraso y pierdo la conexión en París y no hay manera de conseguir otro vuelo sino casi 3 horas más tarde, a la hora que yo tenía concertada. Entonces, estaba yo sudando, sudando, no sabes la angustia, ¿no? Total, que llego de noche, como eso de las 8:30, 9 de la noche a Berna, Suiza, aviento mis cosas en el hotel y lo primero que hago es porque ya está todo cerrado. Entonces, hablo por teléfono, trato de contactarme con Carla del Ponte, con toda esta gente, y se declararon sorprendidos porque dice: "Oiga, pues, ya terminó todo, nosotros hemos aportado a los que nos pidieron información". Sí, pero vamos a hacer una excepción por tratarse de Excelsior, no de mí, sino de Excelsior, que es el diario más importante. Y me aportaron esa información que sale de primera plana, la escribí en chinga y la mandé a México porque el periódico ya me estaba chingando. ¿A qué horas envías esa información? ¿A qué horas envías esa información? Bueno, para compensarme de alguna manera, porque les expliqué el caos que se había producido en el espacio aéreo, al día siguiente ya me concedieron una entrevista de ella con todos los investigadores. Fue una cosa alucinante lo que me platicaron. Dice, nunca habíamos aprendido tanto del tráfico de drogas después de investigar a Raúl Salinas de Gortari. Es un escándalo mayúsculo. Desafortunadamente, lo que ocurrió, Vicente y Paco, es que Suiza, al no haberse producido estos delitos dentro de territorio suizo, no pudieron actuar contra Raúl Salinas y le pasaron el expediente a México y ya sabemos lo que pasó con ese expediente, ¿no? Con ese caso se El hicieron poder tontos. judicial podrido del que hablaba Andrés Manuel Exactamente, López Obrador. exacto. Vicente y Jaime, nada más para que entendamos quién era Carla del Ponte, quién es, todavía vive la señora. Era la procuradora general de Suiza, era la procuradora, la fiscal general de Suiza, y esta mujer luego pasó a ser fiscal en jefe del Tribunal de Derecho Penal Internacional de la ONU, y después de ser fiscal en la general de Suiza, fue fiscal del Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Así que tengamos más para tener la idea de quién es Carla del Ponte y lo que hizo Jaime Hernández, que porque no es una cosa sencilla que Carla del Ponte, desde entonces que era la fiscal, te atendiera personalmente. No sé qué hizo Jaime, si le hizo un show como los de Yago Batusay, pero no, la verdad es que la señora, tenía a su cargo las investigaciones de Raúl Salinas de Gortari, y ya les dije más o menos dos cargos quién era Vicente. Mi querido Paco, estaba leyendo, porque además, debo de ser sincero, mi querido Jaime, no había leído la nota, había visto los encabezados, pero leyendo la nota, por eso le comento a la presidenta después, para que nos sigas con la crónica, mi querido Jaime, le comento después, ¿cómo han pasado los años, no, presidenta? Gran parte de la investigación suiza se basa en lo que aportó la DEA y lo que aportó el FBI. Exacto. Ahora, lo que aporta la DEA y el FBI lo voltean para atacar al gobierno que usted encabeza. Cómo son las cosas, no? Cuando no convino, no tomaron en cuenta una investigación que se basaba en mucho de la DEA y del FBI y exoneraron a Raúl Salinas de Gortari con el pinche poder judicial podrido que teníamos. Y ahora dicen, no, pues sí es muy importante lo que diga la DEA y el FBI para quererse chingar a la 4T. Por eso se lo dije y creo que no va a quedar en una simple anécdota de, un pinche reportero que le fue a preguntar a la presidenta si no era importante rascarle para ver cómo es que el dinero y de dónde venía el dinero. Creo que la presidenta lo va a tomar y lo va a llevar a donde tenga que llevarlo. Y tan es así que la respuesta de Ricardo Salinas Pliego, virulenta, contra Serrano, contra Flores, contra los textos servidores, dice Ricardo Salinas Pliego, pues te dará una idea de que sí caló, mi querido Jaime. Seguimos escuchándote. Oye, Deja rapidísimo nada más para que complementar, darle contexto. En su currículum formal, personal,
Carla del Ponte menciona el caso de Raúl Salinas de Gortari, la confiscación de $100 millones y dice que estuvo a cargo de ese caso por blanqueo de dinero negro en Suiza, y otras investigaciones contra Carlos Menem, presidente de Argentina, y funcionarios de Banca Nación en el mundo. Así que está en su currículum oficial, que lo estoy viendo aquí en este momento, Jaime y Vicente. Esa es Carla del Ponte. Discúlpame, Jaime. No, yo creo que era previsible, Vicente. Yo cuando te escuché en la mañanera y te lo dije, se te van a ir encima, se te van a ir encima porque no es poca cosa este escándalo que, como dice la presidenta, es caso juzgado, pero aún existen, digamos, algunos asuntos que no han sido del todo zanjados porque fue tan grande el escándalo, fue tan grande la exposición de Raúl Salinas de Gortari que al gobierno no le quedó más remedio de decir, bueno, pues sí, ni modo, que le toca bote, le toca cárcel, pero fue básicamente, digamos, un acuerdo. Haz de cuenta de estos acuerdos que se llegaban con los señores de la mafia, de la Cosa Nostra. Mira, te voy a meter en la cárcel 1 año, 2 años, ¿no? Vas a conservar todos tus bienes, vas a conservar toda tu riqueza. Ese fue el tratamiento que se le dio a Raúl Salinas de Gortari por parte de un sistema judicial que estaba podrido, por parte de un sistema político que se estaban, acuérdate, se estaban agarrando del chongo en ese momento, Carlos Salinas de Gortari con Ernesto Zedillo. Era una guerra a muerte entre los dos y por eso el gobierno de Zedillo, en medio de la bronca personal que tenía con Carlos Salinas de Gortari, le mete la seriedad a fondo y le dice, mira cabrón, o te estás quieto o soy capaz de incluso llegar hasta ti, y no pudo llegar más que hasta el hermano. Y con esta investigación que yo recuerdo que fue un escándalo nacional, pero de ese escándalo nacional todo el mundo esperaba el parto de los montes y solamente salió un ratón con una sentencia mínima a Raúl que con el tiempo se convirtió en agua de borrajas y además el muy desgraciado recuperó toda su fortuna y parte de esa fortuna ya había servido para financiar a Ricardo Salinas Pliego, que ayer, no, ha de haber sentido que se le volvía a abrir la raja del ojete eh, por donde el señor evacúa. Y entonces Jaime, por favor, ha de haber dicho, cálmate, por favor. no, es que ha de haber dicho en la madre, ¿no? Y por eso la reacción tan virulenta de Ricardo Salinas Pliego, fíjate nada más. Oye, y sigue obsesionado con Jesús Ramírez Cuevas, contigo, con Nancy Flores. No. Es increíble. No sabe ni siquiera por dónde va la jugada, no sabe que existen periodistas independientes como tú, como yo, como el maestro Paco Cruz, que no obedecemos órdenes de nadie. No al estilo de Javier Alatorre, que dice, yo me mando solo. ¿Cómo te vas a mandar solo, payaso? Imitador de Nicolás Maduro. Nosotros sí somos periodistas independientes. Nosotros no necesitamos que un señor como Jesús Ramírez Cuevas nos dé instrucciones. Somos libres, independientes, como gaviotos. Oye, mi querido Jaime, mi querido Paco, a ver, vamos campechaneando esto porque creo que amerita pues desmenuzarlo, ¿no? ¿Qué pasaría si se confirma que dinero mal habido llegó a las manos de Ricardo Salinas Pliego para comprar TV Azteca? Yo creo que no va a pasar más que la transparencia, la información. La presidenta no le va a quitar la concesión, ayer lo dijo, no le va a quitar la concesión a Ricardo Salinas Pliego. Pero la gente merece, el pueblo de México merece saber quién es quién, por qué, por qué Ricardo Salinas Pliego. Además, yo cuando estaba escuchando a la presidenta dije, aquí es. Cuando la presidenta dice, pues tenemos que hablar de cómo es que
TV Azteca llegó a ser TV Azteca y exhibe ella lo que ya debería de ser evidente, un claro conflicto de interés. O sea, ya por ahí no debería de respetarse necesariamente la concesión de TV Azteca. A ver, ayúdenme a entender, un presidente le va a vender una televisora, la televisora del Estado, a un empresario. El empresario dice, va, no sé cuánto, si estuvo bueno el precio o no estuvo bueno, pero fíjate que el hermano del presidente le va a prestar una lana al empresario para que le compre la televisora al hermano presidente. Pinche trabalenguas, pero en realidad es un gran conflicto de interés. Y a mí todavía no me dicen cómo es que un humilde eh, hombre de la política como don Raúl Salinas de Gortari tenía $100 millones, cabrón. Es lo que yo siempre, y creo que lo han escuchado cuando hacemos las presentaciones en las ferias del libro. Si saben de un periodista millonario, desconfíen, desconfíen. Bueno, ayer Abraham Mendieta, a quien tuve la oportunidad de ver un rato, le respondió a López Dóriga y le puso una tunda de perrito bailarín con eso. O sea, los yates, si nosotros llegamos a tener un yate o un Ferrari o vivimos en la neta, en las Lomas o en Polanco, en las zonas más machuchonas, que la gente desconfíe de nosotros, estarán de acuerdo. Ah, pues de la misma manera, creo que no exageramos y decimos, presidenta, rásquenle. A ver, aquí está la 8 columnas de Excelsior. En el equipo de Sin Censura está el señor que la firmó y los suizos decían que el señor era un capo de capos. ¿Cómo jodidos nos quedamos callados cuando tenemos al que le prestó el dinero haciéndose pasar como una blanca palomita? Jaime, no sé si quieras cerrar con esto, maestro Paco Cruz, como ustedes, como nos vayamos acomodando para ir desmenuzando esto, por favor. Mira, para ponerle contexto, nada más, no, le voy a dar paso a Jaime, ¿sí? Primero, no, cuando dice Vicente ya me espantó porque dice, si uno de nosotros llega a tener un yate, mi edificio de 38 pisos aquí en mi pueblo no cuenta, porque lo tengo antes de que tú empezaras a hablar, ¿sí? Y dicho eso, Pues es que no, lo mira, pudiste es que comprar con tanto libro. ya le diste, Fa, ya, hay explicación, pero no, es que cuando Jaime habla de Raúl Salinas de Gortari, encuentra esos casi $100 millones, nada más para que recuerde, y seguramente lo va a recordar Jaime, y cuando tú preguntas de dónde sacó tanto dinero, recuerden que desde que Carlos Salinas de Gortari era secretario de Estado, recibía el 10% de los negocios que hacía Carlos Salinas o pedía el 10% de los negocios que le permitían hacer a través del nombre de su hermano. Era conocido como Mr. 10% o Mr. 10%. Cobraba una comisión del 10% por cada moche, soborno, como quieran llamarle, de los negocios que hicieran. Así que de ahí saca su lana, más o menos estoy enterado de eso, ¿no, Jaime? O bueno, es la historia, bien. Así es, le decían Mr. 10%, pero hay algo que a mí me sigue, sigo sin entender muy bien de la presidenta. ¿A qué me refiero? Esta resistencia, esta aversión de la presidenta a meterse con la concesión de TV Azteca. Yo entiendo que la presidenta no quiere que pasara la historia como una presidenta que autoritaria, que le quitó la concesión a un medio de comunicación como Azteca. Lo entiendo, pero miren, cuando uno observa lo que está pasando en Estados Unidos con Donald Trump le ha quitado programas, obligó a que CBS corriera al señor Colbert, Stephen Colbert, porque había críticas contra él, parodias contra él. Metió dinero de sus aliados sionistas judíos
para comprar Paramount, para comprar CBS. Es decir, está haciendo una concentración de medios en el país que se supone que incluso la Constitución garantiza la libertad de expresión. Pues este señor está haciendo lo que se le pega la gana, está actuando como un dictador y ha hecho una alianza con los medios, los ha monopolizado, los ha amenazado, ha denunciado, ha presentado juicios contra periodistas que lo investigan, ha corrido a periodistas. No, 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 no. Es increíble lo que está haciendo Donald Trump. Y en ese contexto tenemos que en el vecino del sur, porque por cierto, Estados Unidos siempre ha criticado a México por la falta de libertades, violación a los derechos humanos, una presidenta se cuida muy mucho de no irse a los extremos y de decir, no, no vamos a quitarle la concesión, etcétera, etcétera, porque sería un proceso largo, desgastante, etcétera. Lo entiendo, pero aún así me sigue resultando un tanto inexplicable que se permita que TV Azteca siga operando como está haciéndolo, emponzoñando la mente de millones de mexicanos que todavía sintonizan ese canal. Hay que reconocer que efectivamente cada vez son menos, pero sigue, su señal sigue irradiando sobre todo el territorio nacional. Entonces son de esas cosas que no alcanzo a entender y ojalá que de verdad, eh, yo a veces tengo la impresión de que la izquierda en México actúa con este trauma que durante mucho tiempo les creó el PRI y el PAN, de que los sometió, los censuró, todo. Y entonces el gobierno de la 4T no quiere parecerse en nada a los gobiernos del PRI y el PAN. Y sin embargo, yo digo, pues es que si seguimos permitiendo que Ricardo Salinas Pliego siga actuando de esta manera, pues es que vivimos en el país de la impunidad, donde personajes impresentables, misógenos, rateros, corruptos, que envenenan la mente de millones de mexicanos, que se la pasan pastoreando a las nuevas generaciones, regalándoles sus motos itálicas o poniéndoselas a plazos chiquititos. A mí, la verdad, eso no me gusta. No me gustan que sigan en México reinando este tipo de personajes que en lo personal considero de lo peor que ha dado la cultura política de México, que son criaturas de ese famoso capitalismo de compadres. Paco, Jaime, estará claro ya que la ultraderecha tiene una televisora a sus anchas, ¿no? Para sus intereses, y se llama TV Azteca. Si el primo de Salinas es el que dirige Atlas Network, si la presidenta, también como le decía ayer Nancy Flores, ha logrado mapear los esfuerzos, los intereses de la derecha española, de la derecha estadounidense, de la derecha, bueno, después del Honduras Gate, esto que da a conocer el canal Red y las grabaciones en donde se escucha que Juan Orlando Hernández, el expresidente narco de Honduras, que fue perdonado por Donald Trump, sería el que encabeza una estrategia de guerra sucia contra gobiernos como el de Claudia Sheinbaum en México, el de Lula en Brasil, el de Gustavo Petro en Colombia. Pues queda claro que TV Azteca está rendido ante estos intereses. Por eso creo que no hay que quitar, salvo que tú digas otra cosa, maestro Paco Cruz, el dedo del renglón, porque además se estaría confirmando con el caso de TV Azteca que la derecha es muy corrupta y muy hipócrita, como diría Andrés Manuel López Obrador. Se dan golpes de pecho como si tuvieran autoridad moral hoy, pero que no se nos olvide también que fue Ricardo Salinas Pliego después del asesinato de Paco Stanley, el que decía a la chingada las instituciones, a la chingada no hay que pagar impuestos, que ahí fue donde empezó a decir que no había que pagar impuestos y que quería tumbar al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas como regente del Distrito Federal. Mi querido Paco, ahora sí. A ver, déjenme ordenar más o menos los pensamientos. Cuando van hablando aquí hago mis apuntes atrás. Primero, para aclarar algunas cosas, sí, voy a ponerlo en términos de Carla, a parafrasear a Carla del Ponte, sí. Televisión Azteca fue fundada con dinero del narcotráfico. No lo digo yo, está esa primera plana de
de Jaime Hernández, sí, recibió dinero del narcotráfico. Y como dijo Jaime Hernández, fíjate, hoy voy a citar a Jaime Hernández, como dice Carla del Ponte, o le dijo a Jaime Hernández, es el mayor narcotraficante de este país, así que hay dinero del narcotráfico, nada más lo ha confirmado Salinas Pliego, 29.7 millones o 29.700.000 dólares del narco entraron a TV Azteca. Que lo perdonaron a Raúl Salinas, porque en este país pues, no se investigaba, el PRI no se investigaba a los priistas. Luego, Raúl Salinas era conocido, sí, como Mr. 10% o Mr. 10%, porque eso recibía de los contratos que gestionaba a través de o con el nombre de su hermano, Carlos Salinas de Gortari, de cuando era secretario de Estado y luego cuando llegó a la presidencia de la República. Así que hay enriquecimiento ilícito, pero bueno, seguramente, y para responder a una pregunta de Vicente, ya no lo van a investigar. ¿Por qué? Porque ya prescribieron los delitos en este momento y porque además lo absolvió la Suprema Corte, que controla la vieja Suprema Corte, punto. Fue arrestado en 1995 arrestado, encarcelado, juzgado por la autoría intelectual del asesinato de su cuñado José Francisco Ruiz Massieu, que era secretario general del PRI e iba a ser el coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados en la primera parte del gobierno de Zedillo. Y luego lo liberaron después, 10 años después, ordenó liberarlo Vicente Fox Quesada, porque tenía muchas deudas Fox con Carlos Salinas de Gortari. Así que ahí queda. Lo liberaron por los cargos de homicidio y después lo exoneraron por las acusaciones de enriquecimiento ilícito, recuperó sus bienes y su libertad, pero la recupera, ¿por qué? Porque Vicente Fox, que ya después vimos, era un tipo de extrema derecha, porque está vivo, de extrema derecha, así que ese es el caso de Raúl Salinas de Gortari, esa es la importancia de aquella nota de 8 columnas de Jaime Hernández, ¿sí? Luego, es que iba a hacer una pregunta, pero bueno, es una pregunta retórica. ¿Quién se atreve a ver un canal de porquería? Pero luego decimos, bueno, pues es que hay otro canal de porquería que se llama Televisa. Entonces tenemos una televisión de porquería en este país. Esa es la verdad. Literalmente lo sostengo porque ahí está la evidencia histórica. Ya lo decían en Televisa, ¿no? Hacer una televisión para jodidos, quitándole toda la capacidad para pensar, para dilucidar. Pero lo vemos porque no hay otra cosa tampoco. No es que todos tengamos dinero para abrir o para comprar TV por cable. Todavía mucha gente no tiene TV por cable. Así que ¿quién ve esa porquería? Pues la gente que no tiene dinero. Hay que ver la programación de un día de TV Azteca. Es una porquería, de veras. Y yo, y peor, ya lo dijo Vicente, cuando tienes a Pati Chapoy, que es la reina de los chismes, no lo digo yo, es la reina de los chismes. Es una cosa impresionante. Así que bueno, pues que tienes una televisión corriente, jodida, amolada, con un tipo que crea una televisora con dinero del narcotráfico. Y luego tienes a TV Azteca. ¿Qué es TV Azteca? Pues es un periodismo, perdón, es una televisora que no hace periodismo, sino propaganda. Y ya ha utilizado el poder de sus programas para vetar, intimidar, fabricar campañas de desprestigio. Todos son Pati Chapoy. ¿Cuál es la diferencia entre Chapoy y Javier Alatorre? O este tipo que tú mencionabas ayer, Vicente, de Garralda. Jorge Garralda. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Ninguna. Todos son chismosos. Yo puedo contarle las mentiras a Javier Alatorre como a Pati Chapoy, empezando por lo del doctor Hugo López-Gatell. Reportaje, el chupacabras, que tú lo has mencionado seguido y que fue creado por ellos. Sí, llamados contra la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, contra el presidente López Obrador, ha hecho
Ricardo Salinas Pliego, llamados para armarse. Ha incitado a una rebelión popular. Los espacios informativos de TV, de Grupo Informativo, no, disculpa, Fuerza Informativa Azteca, como la llaman, porque son 3 canales, son una herramienta de presión política, son una herramienta para defender a la extrema derecha violenta, para defender los intereses corporativos de un tipejo que tiene una fortuna mala vida, hacen uso y lo defienden a través de del amarillismo, la explotación de tragedias personales y ataques frontales para polarizar a a la sociedad. Hacen uso faccioso de la información. Grupo Salinas opera como un frente de defensa de la ultraderecha y tiene un proyecto golpista. Es un proyecto golpista desde que llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Lucran con el amarillismo, priorizan el morbo, ventilan vidas privadas, lucran con el drama humano para generar rating. Así que esa es TV Azteca en una síntesis. ¿Y eso en qué redunda? Pues que tienes una audiencia que tampoco puede consumir otra cosa. Así que, y a eso sumarle, hay una crisis de contenidos, sus telenovelas cayeron todavía más en declive, su barra estelar se enfoca hacia los reality shows, ¿sí? Formatos de entretenimiento de bajo costo. Así que esa es su barra de programación, pero lo mismo que podamos decir de Patti Chapoy, lo decimos de Jorge Garralda o de Javier Alatorre o de cualquiera, de Hania Nobel, de cualquiera de sus conductores. Una diferencia. Eso debe quedar claro. Para mí, yo digo, ¿quién ve esa porquería? Eso es TV Azteca. Eso es TV Azteca, es una porquería. Pero luego cuando ves enfrente, pues es lo mismo. Es lo mismo. Pero al final, ¿qué pasa? Bueno, que deben entender y debemos entender por qué están enojados. Porque son irrelevantes. Les ganamos en 2018, les ganamos en 2024, les vamos a volver a ganar y debemos entender ahí su desesperación. Están desesperados. ¿Por qué? Porque no tienen dinero, porque han perdido, porque sus medios ya no, antes eran medios de control, censura y propaganda. Hoy siguen siendo igual, pero están desesperados, sin dinero. Entonces tenemos que esperar que se endurezcan posiciones, por ejemplo, contra ti. Sí, no hay autocrítica. Lo que quieren ejercer es un control informativo que están lejos de poder influir. La verdad es que ¿en quién influye TV Azteca? Los periodistas serios, aun si son chayoteros, porque también hay seriedad entre los chayoteros, algunos, digo, todos son mentirosos, tramposos. ¿Quién va a creer en este tipo que es un miserable? Y digo miserable porque hay otras palabras para calificarlo, pero Ricardo Salinas Pliego es un miserable que ha usado su televisora para intentar controlar a la población, pero no pueden. Ahora sí que están enojados, Vicente y Jaime. Para mí podemos partir de ahí, como dice Jaime, es el saque, y así, a ver si hoy nos da su autógrafo en esta mañana, Vicente y Jaime. Oigan, por cierto, creo que también algo que les duele mucho es cuando se burla uno de ellos. Ayer en tono socarrón, se me salió, ni modo, con todo el sarcasmo le digo a la presidenta, oiga, ¿me puede confirmar si es cierto que apenas va a pagar, ha pagado la mitad de la deuda Salinas Pliego y que le dejamos a pagos chiquitos, como en Electra, ¿no? La deuda, y resulta que sí, y resulta que sí, de la deuda total de 32,000 millones de pesos, solo ha pagado cosa de 13, 14,000 millones. Pues con tantos amigos como Raúl Salinas de Gortari, que le prestó para pagar por la televisora, debería de pedir otro favorcito de ese calibre para terminar de saldar sus cuentas. Lo menciono con otro tema, fíjate que no había visto, pero la revista Contralínea ha publicado una investigación de una empresa ligada a Roberto Madrazo Pintado y a Latinus, el Latinus de Loret de Mola,
que cobra 200% más en hemodiálisis al IMSS Bienestar que sus competidores, 200% más, para que vean que para Roberto Madrazo y para estos hijos de la chingada de empresas como Zdenko con Z, SADCB, la salud es un gran negocio. Esta investigación elaborada y que publica precisamente la revista Contralínea señala que Zdenko SADCB cobra 200% más que otras compañías competidoras por el servicio médico subrogado de hemodiálisis. Tan solo en 2025, la empresa ligada a la familia del político priista Roberto Madrazo obtuvo contratos con ese instituto por alrededor de 100 millones de pesos para brindar dicho servicio médico a la derechohabiencia de Puebla. Qué buena investigación de Nancy Flores de la revista Contralínea, que señala a otro medio y a otros personajes como Roberto Madrazo y Latinos. Bueno, déjenme señalar a otro medio y a otro personaje porque está muy enojado Joaquín López Dóriga con Abraham Mendieta, nuestro amigo Abraham Mendieta, que por cierto hoy nos va a acompañar. Ayer estábamos platicando y me dice, mañana voy a Sin Censura con la querida Ceci, con los queridos Paco, Jaime. Va a estar con nosotros después de la mañanera, así que preparados. Y Joaquín López Dóriga empezó con un odio a tirarle. Primero el video de Joaquín López Dóriga y luego vemos la respuesta de Abraham Mendieta, mi querida Ceci, a ver si me hace ese gran favor. A ver si tiene por ahí el video, querida Ceci, de Joaquín López Dóriga cuando se enoja y empieza a pendejear a Abraham Mendieta. Échelo. Mendieta, que no sé de qué trabaja, pero pues tiene un sueldo casi como el de la presidenta ahí en el Senado, dice: durante días, la gobernadora de Chihuahua se paseó por las televisoras y radios acusando a sus adversarios de vínculos con el crimen y pidiendo detención de Estados Unidos. Luego ahí me explica qué es esto. Dice, ni uno solo de los 9 periodistas, que entre comillas, que la entrevistaron le pidieron pruebas. Cuando pagas, mandas. Mire, Mendieta, yo sé quién es. Este es Mendieta, este vino del partido Podemos a trabajar para Morena en las redes. Dice, yo no soy Ministerio Público, yo no pido pruebas. ¿Sí? Yo hago preguntas, aquí está, ¿qué pregunté? La primera pregunta, ¿sabías o no la presencia y actividad de los agentes de la CIA en Chihuahua? ¿Cómo que no sabías si los gobernadores saben todo? A mí el fiscal me dijo que él no lo sabía. Bueno, el ahora exfiscal. ¿Qué más? En ese piso sí había agentes de otras agencias. Ya. O sea, sí se reunía el personal. Ya. A ver, mi querido Jaime, mi querido Paco, vaya que si le dolió al ego, a la soberbia de Joaquín López Dóriga, que un muchacho como Abraham Mendieta le diga, el que paga manda. Que creo que no exagera, Abraham. Ahora resulta que nosotros los periodistas no debemos exigir pruebas. Pues claro, si estás entrevistando a alguien y dice fulano, como el Mancilla en la Cámara de Diputados, Leonel Godoy es el asesino de Carlos Mann, pruébalo, cabrón. A ver, ¿en qué te basas? ¿Qué pedo? ¿Cómo que un señalamiento de ese nivel en mi espacio? Pues tienes que... No, Joaquín dice, no, pues yo me hago pendejo nomás, me hago pendejo. Bueno, anoche yo estaba ahí con Abraham cuando le suelta tremendo coscorrón a Joaquín. Le dije, pinche Abraham, ten piedad del Señor. Yo creo que ya en sus años que lleva a las espaldas es que te tiró todo ese escupitajo venenoso. Así le respondió Abraham Mendieta a Joaquín López Dóriga. Mendieta. Yo no soy agente del Ministerio Público, baboso, por no pendejearte. ¿Pruebas de qué, güey? Querido paisano Joaquín López Dóriga, usted no está enojado conmigo, está enojado consigo mismo y con Maru Campos por el ridículo que hicieron en vivo delante de todo el país. Yo no le voy a responder en sus términos, sino que elijo mejor contarle una historia.
Corría el año 2017, todavía con Enrique Peña Nieto en el gobierno, cuando los medios de comunicación comenzaron a invitarme a sus programas. Tenía yo 22 añitos. Eran grandes tiempos para usted y para los suyos. Miles de millones de pesos corrían en propaganda oficial. Pero poco a poco las cosas empezaban a moverse y los medios se veían obligados a abrir sus micrófonos a nuevas voces. Es cierto que las invitaciones eran siempre un poquito tramposas. A veces mesas de 1 contra 6, con un moderador que intentaba humillar al único en la mesa que defendiera las ideas de igualdad y justicia del entonces candidato López Obrador. Fuimos los siempre interrumpidos, aquellos a los que se nos invitaba a hablar de un tema para siempre acabar hablando de otra cosa e intentar sorprendernos. Pero también fuimos siempre los que ganábamos todos los debates. Teacher, hoy quiero confesarle que cada vez que iba a W Radio con Loret de Mola, a Radio Centro con mi aún apreciada Carmen Aristegui, o incluso a Televisa, no solo preparaba mis debates durante horas, sino que tenía clarísimo que no nos invitaban a sus espacios mediáticos, ni por ser los más listos, ni por ser los más guapos, sino porque defendíamos con astucia y compromiso las ideas de la transformación, que aunque minoritarias en los medios, son mayoría absoluta en las calles de México. Las mismas que hoy defiendo, teacher. Se lo respondí en 2018, la primera vez que usted me insultó públicamente. Y se lo repito de nuevo. Se equivoca. Si piensa que lo que digo, lo digo por dinero, no. Yo soy, desde los 13 años, un militante de izquierda, orgulloso hijo de mesero y ama de casa, de esos que sueña con un reparto algo más equitativo de la riqueza, para que no haya periodistas con yates de 400 millones de pesos, mientras otros se mueren de hambre en rancherías y sierras, con el silencio cómplice de aquellos a los que escuchan en la radio. Jaime como que se quedó pegado ahí, pasmado el micrófono de Vicente Serrano, pero yo digo, a reserva lo que tú digas, que es un enfrentamiento entre un propagandista chayotero que tiene un yate de casi 2.5 millones de dólares, un gachupín en el término peyorativo de la palabra, contra un español decente que ha venido a México, Jaime. Sí, y yo creo que después de esa respuesta de Abraham Mendieta, yo diría, ouch, ouch, le dio con todo a Joaquín López Dóriga y el problema es que Joaquín López Dóriga sigue creyendo que él es el sumo sacerdote del periodismo, que es el que sigue impartiendo clases de periodismo. Pero se equivoca y efectivamente yo creo que Abraham Mendieta tiene razón. Joaquín López Dóriga está enojado consigo mismo porque fue quien expuso a la gobernadora de Chihuahua casi por de forma involuntaria, porque a sabiendas de que tenía que protegerla, pues no la protegió, ¿no? Se le fueron las cabras al monte. Entonces, y yo creo que este cuento de que, a ver, babosito, no se meta con usted porque yo soy el sumo sacerdote, es un pecado de soberbia que luego se paga carísimo, porque claro, cuando te responde un Abraham Mendieta que supo meterse en el debate de México en momentos complicados, en momentos en que estaban los espacios cerrados, eso te dice mucho, pero lo que hizo Abraham Mendieta es, haz de cuenta que Joaquín López Dóriga se queja porque Abraham Mendieta le hizo cosquillas y en respuesta Abraham Mendieta lo expuso de cuerpo entero. Por eso yo digo, ouch, ouch y más ouch, que una persona de la edad de Mendieta te exponga tus vergüenzas, no es poca cosa, ¿no? No es poca cosa. Y además con una argumentación elegante, sobria, mesurada, sin necesidad de echar mano del insulto. Así es que
Yo le digo bravo al señor Mendieta, pero eso pasa, ¿sabes? Cuando los viejos periodistas nos ponemos en plan soberbios, cuidado, cuidado con la soberbia, porque siempre va a haber alguien que te quite la razón, sobre todo cuando actúas desde la impostura, desde la mendacidad, desde las ganas de joder a aquel que se atrevió a decirte, oye, creo que estás equivocado. Y entonces, pues pasa lo que pasa, querido amigo. Ayer, Y me quer- Sí, y yo creo que llega en un momento ni pensado para Abraham esta respuesta a Joaquín, porque pues está el caso de Maru Campos a todo lo que da. Y la que también creo que sea, fíjate, la que ha terminado luciéndose y con todas las de la ley, Andrea Chávez, porque ha aprovechado las pifias de Maru Campos para exhibirla de cuerpo entero. Fíjate, a ver, ya confirmó Kenia López Rabadán, la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, que ya recibieron la solicitud de juicio político contra la gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos, presentada por 11 diputados allá en Chihuahua, quienes denuncian presunta violación a la Ley de Seguridad Nacional y la Constitución. Dice, entre las cosas que vamos a analizar, dice Ricardo Monreal, consejo en forma de burla y con nada más faltó decir, como dice Vicente Serrano, nótese mi sarcasmo. Ricardo Monreal le dice que se consiga un buen abogado. Ya ven que trae al abogado de los malandros, a Roberto Gil Suart. Y luego Roberto Gil Suart se avienta una declaración en conferencia de prensa con los panistas de que cualquier cosa que se le haga, cualquier medida, acción de la fiscalía hoy que tiene que declarar Maru Campos, que se tiene que presentar, puede ser calificada como un golpe de Estado. Bolas. Ah, y por cierto, para los panistas ayer, nadie me lo contó, yo estaba en la conferencia en Morena, en el edificio de Morena, Ariadna Montiel les ha puesto una de perrito bailarín también. Insiste Ariadna Montiel, y qué bueno, en lo del cártel inmobiliario. Ya ven que habíamos mencionado nosotros aquí en Sin Censura. Oye, la presidenta le dice líder del cártel inmobiliario, pero pues nomás parece que no se mueve el tema. Creo que se lo comenté a la presidenta directamente en un planteamiento. Bueno, pues Ariadna Montiel le dice que es un malandro. O sea, básicamente que es un malandro. Jorge Romero, y más detalles vendrán desde Morena con Ariadna Montiel como presidenta. Y el que también ya debe de cuidarse es Samuel García, porque ante la Fiscalía General de la República, Morena lo ha denunciado. Así que hasta aire me faltó. Maestros, por donde quieran servirse, por eso tanto escándalo con lo de Ricardo Salinas Pliego y la reacción, porque no tienen autoridad moral, han callado como momias y seguirán callando para proteger intereses muchas veces inconfesables, Paco. Yo, fíjense, Jaime y Vicente, un poquito le voy a entrar al tema de López Dóriga y de Abraham Mendieta. Yo lo digo primero, no lo digo ahora, por años he dicho, López Dóriga es un gachupín, en el sentido peyorativo de la palabra, que vino a México a robar literalmente, a vivir del saqueo de los priistas al gobierno para enriquecerse. Aquí en México, Abraham Mendieta es un hombre decente, pero ¿por qué lo digo? Bueno, nada más un dato, ya no hablemos de lo del yate, que tú lo documentaste por tu parte y yo por la mía. Discúlpeme, factura mata relato, ¿sí? Cuando Abraham Mendieta habla de que López Dóriga recibe lana, pues nada más hay que ver los números del gobierno de Chihuahua. Maru Campos le ha pagado a López Dóriga Digital 2 millones de pesos, nada más. Que a veces no me lo gano en una semana, pero 2 millones son 2 millones de pesos y podemos hacer la lista completa. Abraham menciona 9 periodistas y aquí podemos decir, por ejemplo, la señora Maru Campos fue a Fuerza Informativa Azteca con Javier Alatorre. ¿Cuánto le ha dado Maru Campos a
a TV Azteca, casi 100 millones de pesos. Y podemos hacer una lista completa. Latinus, casi 20 millones de pesos. Bueno, hasta Adela Micha ha recibido dinero de Maru Campos. Así que cuando Abraham Mendieta dice gato mata relato, está hablando de que hay noticias pagadas. Y bueno, no lo tenemos que, aquí es conocido en este país cómo se pagaban las noticias y Maru Campos mantiene esa vieja política que adoptó de la PRI, que adoptó de Felipe Calderón Hinojosa, de Vicente Fox. Así que pues allí lo tenemos, ¿no? Allí lo tenemos. Y lo otro es, bueno, tenemos que entender que, y tú debes prepararte, Vicente, que los ataques contra ti, ¿no? Este es suavecito todavía, Vicente. Es suavecito. En realidad va a haber bastante o mucho más. Y lo otro, mira lo de Chihuahua. La respuesta de Ricardo Monreal, como tú lo dijiste, es llena de sarcasmo. Búsquese un buen abogado. Más le vale. Hoy hay que recordar, este miércoles va a comparecer la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, ante en la oficina de la Fiscalía General de la República en Ciudad Juárez, allá en Chihuahua, en su tierra. Hoy va a comparecer. ¿Qué va a pasar? No sabemos si va a ir. Yo espero que vaya. Dijo que va a ir. Pero las acusaciones que pesan contra ella no son suavecitas, que hoy va en calidad de testigo, hay que decirlo. Hoy no va no va en calidad de imputada, hay que aclararlo muy bien. Va en calidad de testigo, pero que va a aclarar los dichos en estos canales de televisión a los que fue sobre todo López Dóriga. Sí operan agentes extranjeros en Chihuahua. Y cuando digo agentes extranjeros, hablo de la CIA, la DEA, el FBI y Joaquín, que ya está, digo, nosotros ya estamos mayores, pero él está chocheando, ya aclara bien ahí, pero no son de la CIA, ¿verdad? Pero no son de la CIA. Entonces, pero ella admite que hay agentes extranjeros, la DEA y el FBI, y lo de Joaquín ya confirma lo otro. El caso no es menor, es un juicio político, no hay juicio de procedencia, hasta anunciaron un juicio político que es diferente al juicio de fuero. Pero no importa que si la Fiscalía General de la República presenta una investigación bien documentada, muy sólida, Maru Campos, jamás de por sí ya no se lo va a quitar, pero Maru Campos va a salir de ahí con un aviso en la frente, un pegote ahí que dice traidora a la patria. Eso no se lo va a quitar nunca, Vicente. Y a partir de este momento lo que debemos esperar que en el proceso haya una campaña negra todavía más fuerte del PAN, o se endurezca contra la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Por qué? Primero, le estás quitando dinero. Es clarísimo que con este escándalo está sepultando Maru Campos al PAN en el estado de Chihuahua. Por eso digo, pero primero debe haber una investigación sólida. No importa que lo digas tú o yo, lo que interesa es que haya una investigación sólida de la Fiscalía General de la República que no deje para dudas, para que Maru Campos jamás se quite legalmente la etiqueta, que eso es una etiqueta que diga traidora a la patria. Entonces, el PAN va a perder esa gubernatura. Por lo tanto, va a perder recursos para 2030. Debemos esperar peor. Y luego, pues ya tú lo remataste. La presidenta lo ha dicho con claridad. Jorge Romero Herrera es jefe del cártel inmobiliario, un grupo que opera como una mafia en la Ciudad de México para apoderarse de espacios inmobiliarios. Entonces la cosa se va a poner así como dicen en mi pueblo, aunque se parezca cliché, color de hormiga. Vicente, estamos empezando, estamos hoy a 27 de mayo, en un mes, poco menos de un mes, empieza el proceso electoral formalmente para elegir a 17 nuevos gobernadores, entre ellos el de Chihuahua, en México, además de 300 diputados de mayoría relativa, 200 de representación proporcional, Vicente y Jaime. Cosa que quiero dejar sobre la mesa, estos ataques a Mendieta,
tienen otro destinatario, Andrea Chávez. Si es Maru Campos la que está pagando y Maru Campos la que le aterra la idea de que Andrea Chávez sea gobernadora porque sabe que va a ir caminito a la cárcel o la van a exhibir. Ciro arremetió contra Andrea. Andrea le contesta a Ciro. Joaquín arremete contra Abraham Mendieta. Abraham Mendieta le contesta a López Dóriga. Sí, así estuvo, ¿no? Joaquín contra Abraham Mendieta, Ciro contra Andrea, y los dos trabajan en Radio Fórmula. Y recuerdo que aquella investigación de Nancy Flores de la revista Contralínea decía que López Dóriga incluía en sus paquetes de venta de comentarios editoriales la posibilidad de incluir esos comentarios en los espacios de Ciro Gómez Leiva. Huele a caca. Perdón por la expresión. 50 millones de pesos ha recibido Fórmula de María Eugenia Campos Galván. Y como dices tú, ya se vino encima el tiempo político electoral, son madrazos que buscan aflojar a Andrea Chávez y a su mano derecha a Abraham Mendieta. Esa es la lectura que yo también le doy. Bueno, ayer, en medio de la locura, sacó un video, no sé si lo vieron, Maru Campos, creo que descompuesta, mal, la gobernadora. A ver si lo tienes, Ceci, y ya lo comentas si gustas, mi querido Jaime, y lo que traigas ahí en la mesa. A ver, Ceci, si lo tiene, échelo, el de Maru Campos. Platicarles algo que hoy está ocurriendo porque es lamentablemente increíble y debe platicarse sin rodeos. En las últimas semanas se ha levantado contra mí todo el aparato del Poder Federal. Me acusan de delitos sin una sola prueba por haber desmantelado un narcolaboratorio. Ya formalizaron la solicitud de juicio político para destituirme. Me citan inconstitucionalmente a comparecer ante el Ministerio Público Federal. Y ahora intentan reabrir un caso que ya estaba cerrado. Hace unas horas, durante la madrugada, recibí un citatorio para otra audiencia en la Ciudad de México por una denuncia que presentó Javier Corral en mi contra por supuesto secuestro. Esto cuando se intentó ejecutar una orden de aprehensión por peculado y desvío de recursos en su contra. Y fue cuando intervinieron aquellos altos funcionarios del gobierno de la Ciudad de México para impedirlo. ¿Lo recuerdan? Sí, el muy vergonzoso caso del bar Gin Gin. Sí, el mismo, ese, Javier Corral, que ahí mismo huyó y que ahora presume reuniones con Insunza, acusado de vínculos con el narcotráfico y con solicitud de extradición. Y él mismo afirma que se sienta con él. ¡Qué descaro! Bueno, pues casualmente me citan a comparecer por ese asunto. Todo está pasando al mismo tiempo, todo contra la misma persona. Cuando tantas vías distintas se activan a la vez contra una sola gobernadora, no estamos ante hechos aislados, estamos ante una sola intención, una persecución política pura y dura. Y lo es por una razón muy sencilla. A mí se me persigue por todo y por nada. A otros que enfrentan señalamientos graves y documentados, se les protege, se les libera, se les encubre y se les deja en paz. Al opositor se le persigue, al compañero se le protege. Ese es el doble rasero de Morena y de la 4T. Yo, por el contrario, respeto a las instituciones y voy a enfrentar todos los procesos que quieran. Voy a dar la cara. Yo no me escondo ni me esconderé porque nunca lo he hecho. Y aunque pretendan paralizar al gobierno del Estado con citatorios y audiencias, nosotros no vamos a dejar de dar resultados. Sin embargo, no puedo ni debo callar. Tengo el derecho y el deber de decir lo que veo. Un uso faccioso del aparato del Estado para perseguir a quien piensa distinto. ¿Cuándo lo habíamos visto? No le tengo miedo a la verdad, le tengo respeto a la ley. Voy a usar la ley, toda la ley, para defender a Chihuahua y defenderme a mí. A los chihuahuenses les digo una sola cosa. Su gobernadora no se va a doblar, al contrario,
Seguiré trabajando al límite de mis fuerzas y capacidades por todas las queridas familias de Chihuahua. Les mando un fuerte abrazo. Les dije que la vida es compuesta, enojada, desesperada, y ya no es desesperada, ahora es como dijo, no, ya manotear en un video. ¿Quiénes son sus asesores, cabrón? Bueno, los mismos que la llevaron a la gira de medios para que solita escupiera sus delitos. Pero bueno, mi querido Jaime, creo que era importante también escuchar a la gobernadora que, pues no, que muy valiente, no que muy confiada, pues ya como que le empezó a dar frío, mi querido Jaime. Sí, nada más déjame hacer un comentario al calce que va a servir para entender lo que voy a decir a continuación. Un comentario al calce a la exposición que hizo el maestro Paco Cruz cuando lanzó esta pregunta retórica de si acaso hay una televisión de calidad en México o hay una televisión en basura. Evidentemente la pregunta se responde por sí misma. No necesitamos demostrar. Es algo que por evidente no necesita demostración. La televisión en México es una porquería, ha sido una porquería y por eso mismo ha ido perdiendo terreno en el gusto de millones de gente. Pero, ¿y cuál fue el gran pecado de la televisión privada en México? Fue la instauración no solamente de defender al viejo régimen, sino sobre todo, y quizá es lo más grave, instaurar lo que yo creo que es la ignorancia estructural, una ignorancia estructural en este país. ¿Por qué? Porque, ¿y cuántas veces el famoso señor Azcárraga decía que la televisión era para los pobres, para los jodidos? ¿Por qué? Porque sabía bien él que la masa, esa masa crítica que consumía Televisa y TV Azteca, era esa masa crítica en los que ellos instauraban esta ignorancia estructural, ignorancia en todos los frentes, en el frente educativo, en el frente político, los maiceaban, los pastoreaban con sus noticiarios, ¿no? Y yo creo que por eso mismo lo que está pagando Ricardo Salinas por no haber pagado sus impuestos a tiempo es poco, es mínimo con el daño que le han hecho a México, a toda esa gente que sigue pensando que el antiguo régimen era mejor que lo que tenemos ahora. Dicho esto, yo también me hago la siguiente pregunta cuando veo a Maru Campos. ¿Quién coño le está asesorando? ¿Cómo remata su intervención diciendo, pero sepan, yo, Maru Campos, no me voy a doblegar porque nosotros en Chihuahua no nos doblegamos? ¿No nos doblegamos, Maru Campos? Pero si tú te empinaste solita ante la CIA, te empinaste solita ante los muchos, pero muchos, la entrega de dinero que te llegó de tu amigo exgobernador César Duarte para protegerlo. ¿Tú no te doblas? Claro que te doblas, y te doblas ante el sonido del dinero, ante el interés de gobiernos extranjeros que te hacen sentir importante, que te hacen sentir estadista que autoriza la presencia de la CIA en México. ¿Cómo una persona que se ha empinado de forma tan evidente, tan humillante para México, dice que no se va a doblar? Y aquí entro al tema de lo que hay ahora, que para mí es un problema grave, los asesores que tiene Maru Campos, que son los mismos que ahora están haciendo negocios, siguen haciendo negocios al estilo de Latinus y con este señor, el señor Madrazo, que Nancy Flores está desnudando de nueva cuenta. Se dan cuenta que durante mucho tiempo todo el PRI y el PAN crearon un modelo de negocios que hicieron de los medios de comunicación
la gran prostituta, y de esos textoservidores, esos comentaristas, pues eso, textoservidores que eh, cobraban por línea las opiniones que favorecían a Maru Campos, y lo siguen haciendo de forma entusiasta. Lo decían bien ustedes. Dime de qué riqueza posees y te diré cuál es tu índice de honestidad. Lo sabíamos desde hace mucho tiempo, esto no es nuevo. En el periodismo es un ambiente a veces muy tóxico, ¿no? Muy radioactivo, donde el dinero manda y sigue mandando. Y a mí lo que me resulta realmente que habla de la pobreza intelectual, de la falta de carácter innovador de este modelo de negocios, es que, señor Roberto Madrazo, sigue echando mano del viejo modelo de negocios que consiste en parasitar las arcas de los recursos públicos para crear canales de comunicación que te defiendan, y que ataquen al gobierno para que con ataques terribles. ¿Para qué? Para que una vez que intentes atacarlos a golpe de denuncias, son narcos, son todo esto, tú puedas recuperar el poder y volver a instalarte para seguir parasitando los recursos públicos. Pero, ¿qué es lo que ocurre ahora? Y muchas de las claves que no han entendido estas gentes las dio Andrés Manuel López Obrador, los dio Claudia Sheinbaum. Por fortuna, tenemos ya un pueblo más despierto, más politizado, que sabe diferenciar entre la mentira y la verdad. Nosotros, como viejos periodistas, es muy difícil que ya nos metan el dedo en la boca. Nosotros seguimos el viejo oficio que consiste en separar el grano de la paja. Sabemos dónde está el grano, sabemos dónde está la paja. Sabemos quiénes se doblan, sabemos quiénes no se doblan. Andrés Manuel López Obrador, un político que se da en cada más de 100 años, nunca se dobló ante el poder económico, y eso es lo que más les jode. Ayer mismo la presidenta recordó, y esto es de lo que carecen, de este conocimiento que nutre de humanismo, de inteligencia emocional, de inteligencia pura y dura a la 4T. Mientras uno esté al lado del pueblo, mientras uno defienda los intereses legítimos del pueblo, que son los derechos y los intereses de todos nosotros en beneficio de las nuevas generaciones, que por primera vez no están abandonados en medio de la orfandad, que se les ayuda con becas, en medio de esta nueva eh, el recuperar este viejo estado de bienestar a favor de la gente de la tercera edad a las que se les abandonaba, incluso con recursos que no vienen de cotizaciones, de décadas, no, 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 son, pues, presupuestos que surgen de beneficios no cotizados, ¿qué es lo que hace un estado del bienestar? Cuando tú beneficias a un hombre que toda su vida fue campesino, que nunca cotizó en el Seguro Social o en el ISSSTE, cuando tú a esa persona le das una beca para que se defienda, una pensión para que se defienda, estás fortaleciendo un estado de bienestar porque el Estado tiene la obligación de vigilar por todos y cada uno de sus hijos. Y esto es lo que olvidaron personajes como Roberto Madrazo, Loret de Mola, todos estos comentócratas que son textoservidores, esta gente que se ha enriquecido. Es increíble la forma en que se ha enriquecido, y es la forma en que se siguen prostituyendo por el dinero, para defender intereses espurios, para entregar. Estaba escuchando yo a ¿cómo se llama este comentarista? Zuckerman, yo le digo Zuckerman, en un Leo evento, Zuckerman. yo le digo Zuckerman, Leonardo Zuckerman, que dice: "Es entendible que Estados Unidos esté preocupado porque México esté gobernado, tenga presencia el narco". Y dices: "Pero, ¿de dónde surgen este tipo de imbéciles, de retrasados mentales que defienden primero los intereses de Estados Unidos por encima de los de su país?". ¿Dónde quedó eso? ¿Dónde quedó el amor a tu país, el amor a tu gente? ¿Dónde? Porque esta gente
añora el entreguismo de los Salinas de Gortari, de los Luis Echeverría, que estaban en la nómina de la CIA, añoran todo eso, añoran todo eso. Y por eso yo creo que, miren, personajes como, y ayer te lo decía, y te lo decía cuando comentábamos el cuestionario que le hiciste a la presidenta, querido Vicente, yo te decía que el maestro Paco Cruz y yo, que estamos ya de salida en muchos sentidos, seguimos activos y seguimos trabajando y lo vamos a seguir haciendo hasta que entreguemos los tenis. Pero lo que te decía ayer es muy cierto. Tú representas para mí, seguramente también para el Paco, ese testigo, ese relevo que llega para seguir defendiendo esa memoria histórica de este país que siempre se ha visto acechado por traidores. Nosotros somos los responsables de escribir ese primer borrador de la historia y hay que impedir que la gente olvide ese pasado de entreguismo. Hay que seguir con esta batalla para que la gente entienda lo importante que es defender a tu país. ¿Por qué? Porque defendiendo a tu país defiendes el futuro de los tuyos, de tus hijos, de las nuevas generaciones. Eso es tener amor al país, eso es tener amor a la patria. Y yo celebro, de veras, me congratulo mucho de que ha llegado al poder presidencial en México un personaje, Andrés Manuel López Obrador, a quien todos le debemos muchísimo, y ahora mismo a esta mujer tan inteligente, tan brillante, a mí realmente me deslumbra. Claudia Sheinbaum, porque es una mujer inteligente. Y yo creo que ella, ¿se acuerdan cuando de López Obrador se decía que poseía el efecto teflón? Pues Claudia Sheinbaum tiene eso y más de efecto teflón. ¿Y dónde está el secreto? El secreto es que Claudia Sheinbaum nunca le da la espalda al pueblo de México y nunca lo va a hacer, créanme. Por eso yo creo que celebro que la primera mujer que encabeza la presidencia de México sea una mujer que tiene principios, que tiene honestidad, que tiene decencia, que es capaz de entender que lo que está haciendo ahora ella va a servir para las futuras generaciones. Yo por eso estoy muy contento de tener a Claudia Sheinbaum como presidente. Y no me importa que me digan porrista, no me importa que me digan que soy un simpatizante, porque yo no milito en Morena ni nunca voy a militar en ningún partido político, pero tengo que reconocer como periodista que por primera vez tenemos a una mujer inteligente que está al frente del Ejecutivo en México. Y con lo que has dicho, para hacerle honor a lo que estás pidiendo, que seamos otros los que rescatemos la memoria, la historia. Hoy uno que dice que hay actos de censura contra TV Azteca, hoy uno que con Alarraqui usa sus espacios para decir que Claudia Sheinbaum no es autoritaria, etc. Pues hay que recordar que en 2012 lo exhibió el dueño de MBS, se llama Javier Lozano, y le dicen en las malditas redes sociales saco de pus. Si recontratas a Aristegui, a tu proyecto se lo lleva a la chingada, denunció en su momento Joaquín Vargas. Desde Los Pinos querían que Aristegui negara el alcoholismo de Calderón y dijera que es deportista. Por eso duele más el caso de Aristegui. ¿Cómo es que Aristegui entre comillas y con mucho respeto lo digo, se derechizó? Se ha sido víctima precisamente de los golpes censuradores de gobiernos como el de Felipe Calderón y de personajes que hoy tristemente coinciden en sus coberturas, como lo es el saco de pus. Bueno, en fin, mi querido Paco, antes de que nos gane la presidenta, por cierto, la Fiscalía General de la Ciudad de México ha negado los dichos de la gobernadora Maru Campos, que tal vez miente para victimizarse, para tirarse al piso y tratar de ganar cierta simpatía en Chihuahua. Hubo un comunicado, ayer lo publicaron en relación a esto, que desmiente a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos. Ahí lo pone en pantalla Ceci. Dice que lo que señala Maru Campos es falso. ¿Así o más claro, mi querido Paco? Mentirosa y teatrera, Vicente. Mentirosa, pero yo, mira, lo que creo, o voy a resaltar el sarcasmo de Jaime Hernández cuando le dice a este muchacho, ¿cómo se llama? Leo, le dice, Leo di soccer.
Creo que no va a estar muy contenta, no va a estar muy contenta, o no va a estar muy contento Leo con ese soccer man. Pero es el sarcasmo de Jaime Hernández. Y mira, nada más, Vicente, para recordar que Morena presentó, antes de que nos vayamos, una denuncia contra el gobernador de Nuevo León y su esposa por desvío multimillonario de recursos a través de empresas fantasmas a firmas del papá y del medio hermano del gobernador de Nuevo León. Presentó una denuncia y una por juicio, para juicio de procedencia, y así como Samuel tiene en contra al Congreso de Nuevo León, este tema puede crecer, la corrupción, en el gobierno de Nuevo León es escandalosa y en algún momento se va a tener que detener, pero es para dejar constancia y lo que me sorprende es, para bien, es que Ariadna Montiel ha tomado la iniciativa en Morena, una iniciativa que incluye ya no quedarse callada ante las peroratas de ningún partido, del PAN, del PRI, de todo. Así, Morena está tomando una posición protagonista y no solo de esperar y responder pasiva, está tomando una posición activa y ojalá esto endurezca todavía más. ¿Por qué? Porque para mí habían dejado crecer mucho, nadie le respondía al PRI ni al PAN, y sí hay que responderles. Tú en eso tienes razón, Vicente, siempre hay que responderlo. Y lo último, mira, porque ayer que estuvo con nosotros Jesús Pérez Gaona de Revolución 3.0, puso algo que, para responder a una pregunta de retórica de Jaime Hernández, ¿quién carajos defiende a Maru Campos? Pues mira, yo nada más digo, Javier Lozano Alarcón, Gil Soar, Jorge Camacho. ¿Quién era Jorge Camacho? Fue vocero de Margarita Zavala Gómez del Campo en su campaña presidencial independiente. Así que ¿quién defiende a Maru Campos? El calderonismo en pleno. El calderonismo, aquí lo tienen los tres personajes más importantes, uno de Margarita Zavala, dos de Felipe Calderón Hinojosa, están en ese equipo de defensa de María Eugenia Campos Galván, que ha tenido que mentir con esto de la Fiscalía de la Ciudad de México, hay que decir. La está desmintiendo, así que la está dejando como una mentirosa. Y yo, ya saben, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Maestro Jaime, espero que hoy sí me concedas un autógrafo, algo que me diga que no se te va a subir hasta las nubes. Mientras no se le suba el muerto. Eso déjalo para Yago Batusay. Oye, recuerden a las 5 de la tarde la videocharla cruzada del maestro Paco Cruz en el canal de Julio Astillero. No se le olvide. Y mi querido Jaime, pues tienes mucha carnita para no apto para cínicos hoy. Así es, vamos a hablar sobre todo, pues, porque ayer compareció Rocha Moya, lo hizo de forma bastante, digamos, discreta, sin gran faramalla. Compareció, emitió un corto comunicado a través de sus redes diciendo que había comparecido y que confiaba en la justicia, pero este espectáculo que ha montado la mujer, la Maruca, que todos emboruca, es directamente proporcional al terror que tiene en el cuerpo. Esta mujer, la campaña es directamente proporcional al miedo que le tiene ella y todo el PAN, porque saben que las faltas cometidas que han arrastrado hasta la reputación de López Dóriga se ha llevado la señora Maru Campos. Pues todo el mundo va a estar pendiente de esta situación y que no deje de hacerse la víctima perseguida política. ¿Ustedes creen que Maru Campos merece ser el epíteto, bueno, este adjetivo de perseguida política? Por Dios, será perseguida. ¿Por qué? Por la justicia, por los robos, de estas empresas o
instituciones que se dedican a combatir el alcoholismo. No, es perseguida por otras razones, pero nunca por ser política, una perseguida política, por Dios. Andrés Manuel López Obrador fue un perseguido político durante la época del PRI de PAN. Ese sí era un perseguido político, lo fue durante muchos tiempos. Y lo interesante fue que Andrés Manuel López Obrador no solo supo sobreponerse a esa persecución política, sino que triunfó, se sobrepuso y triunfó de forma épica a esa persecución política que duró décadas, décadas. Así es que, señora, déjese de payasadas, eso de persecución política. Usted es una borracha, es una corrupta, una mujer que se vende a los intereses de Estados Unidos. ¿Cuál perseguida política? Por Dios. Así que los espero a las 13 horas con mi compañera de vida, la periodista Lourdes Salas, a quien todos conocen como Hildy, y mi querido ideólogo de cabecera y editorialista estrella, Yago Matusay, que trae en mole a la maruca que todo se lo embroca. A ver si por lo que acabas de decir no te pasa lo que le pasó a Aristegui y no vaya a terminar yo cediendo ante las presiones del gobierno de Chihuahua. Eh, por lo que acabo de decir que en su momento denunció Joaquín Vargas, el dueño de MBS. Querían Sí. pintar a Calderón como deportista y no voy a... Pobrecito Calderón. Oye, Qué mala persona fíjate, la Aristegui. fíjate, a ver, antes de que llegue la presidenta, espero que no nos sorprenda. A nosotros a veces, creo yo, es mi opinión, nos maltratan incluso al interior del movimiento porque nos siguen considerando como pinches youtuberos. Lo digo por mí, no lo digo por ustedes, maestros, lo digo por mí. No, también, Sí, Vicente, sí. también, la verdad, hay un desdén Yo- abierto, Yo ¿sí? estoy muy Hay un ofendido. desdén abierto, un Siento desdén, como que nos maltratan, pero a personajes como que de caché, tipo Viri Ríos, tipo Pérez Ricard, tipo estos personajes, les ponen alfombra. Y el día de hoy pregunto, ¿es a estos personajes los que les está apostando Morena para la defensa del movimiento de la transformación? No pinches youtuberos, los señores y señoras, señoritas, señoritos, señoritingos de caché, le están dejando en sus manos la defensa del proceso del movimiento de la transformación. Lo digo porque estaba leyendo en X a Viri Ríos y dices tú, bueno, pues ¿de qué lado estás? Ah, yo soy periodista. Bueno, Viri Ríos, Encol trae una caída de 7 puntos en popularidad de Sheinbaum. Y sí, parece ser Rochamoya. Ahí está lo que publica Encol para el país. Morena perdió 4 puntos. Movimiento Ciudadano los ganó entre marzo de 2026 y mayo de 2026. Se perdieron las ganancias de la captura del Mencho. Morena debe separarse de sus cuadros corruptos. Es ahora o nunca. Algo grave está pasando y es peor que lo de Sinaloa. Morena empieza a desgastarse. A su madre. No, pues para mí lo leí y dije, cabrón, ¿en qué momento se registró como panista Viri Ríos? Con mucho respeto, pero dices, ay, güey, ahora resulta que se está desgastando Morena y se va a llevar y luego debe ahora o nunca separarse de sus cuadros corruptos. Eso es desde el principio. ¿En qué momento vamos a usar lo que dice Encol, una encuesta para decir, urge desmarcarse de cuadros corruptos? Eso es de siempre. ¿Qué pinches análisis tan simples, simplistas, los que se avientan personajes como Viri Ríos? Con mucho respeto, yo no estudié en Harvard, yo no estudié en UCLA, yo no estudié en la Sorbona, pero creo que tenemos un cierto grado un cierto termómetro con la gente de a pie para decir que se necesitan análisis más serios, debí de decir. No sé, mientras llega la presidenta, lo quería dejar ahí sobre la mesa.
Porque nosotros, como somos pinches youtuberos, Viri Ríos, qué fuerte lo que plantea. Se nos está viniendo abajo la 4T, por favor. Pero bueno, ahí lo dejo, maestros, para la gente que nos está viendo y escuchando. No sé si quieran hacer algún comentario o nos vamos. Yo Nos digo vamos. que vamos a chopear ese cafecito con leche, Jaime. Yo digo, déjenme entrarle. Yo creo que hay un problema del que adolecen los llamados analistas que han pasado por Harvard y todo, y que suelen también escribir para páginas del país. Es inevitable, porque uno ve los estadísticos y sobre todo uno ve esta encuesta del país y W Radio, y lo curioso es que se produce al día siguiente de lo que publica el Universal, cuando se dice que Morena ha recuperado terreno. Y claro, ojalá tuviéramos más tiempo para hacer un análisis a fondo, pero es evidente que lo que está ocurriendo con Viri Ríos, lo voy a decir con todo respeto, es que tiene que escribir en función del medio para el cual trabaja. Me refiero a El País. El País es un medio que abiertamente está en contra de la 4T. Es un periódico que, si ustedes ven a qué periodistas ha fichado, qué periodistas, qué analistas están trabajando para el País, se van a dar cuenta que es un país panista, prianista, pero nada de 4T. ¿Por qué? Porque, saben, el dueño del País es pues una persona que le interesa el dinero, olvídense de es un tipo que va a comulgar con Gracia Humanite del Vaticano que advierte con él. No, 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 a él le interesa el dinero. El dueño del país es un empresario de origen armenio que lo único que le interesa es hacer pasta, hacer dinero. Y luego, además, tienen complejo la gente del país. Yo recuerdo haber platicado con la gente que dirigía el país aquí en México, y quien lo dirigía en aquel momento me decía: yo no sé, los mexicanos se dejan seducir por medios como The New York Times. Eso es, yo no sé, porque están acomplejados cuando lo que tendrían que leer es El País. El País siempre ha tenido esta aspiración de ser el medio de referencia en México para esta suerte de despotismo ilustrado, ¿no? En México se cree que todavía existe una suerte de despotismo ilustrado. Esta gente, ¿no? Que son la gente que cranea, son egresados de la Harvard. No, sí, no. Y esto es lo que le fascina, fichar a la gente de Morena y todo esto. Ya llegó la presidenta.